Bendecido día tengan, hermanos, la paz del Señor esté con ustedes y Mamita María les acompañe siempre. Queridos hermanos, hoy compartimos otra cápsula de apologética. En esta ocasión hablaremos del número 666 que aparece en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Veamos qué dice la palabra de Dios. El que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. Es la cifra de un ser humano y la cifra es 666. Este número que encontramos en el Apocalipsis se refiere a un personaje conocido en aquellos tiempos por los contemporáneos de San Juan, quien fue el que escribió el libro del Apocalipsis, como César Nerón. Así es, hermanos, el número 666 es un valor numérico que se le da a cada letra del emperador, esto en el lenguaje hebreo, no en el latín. En el latín es Nerón Kaiser. En hebreo se escribe con las letras N, R, W, N y César se escribe Q, S, R. En hebreo sabemos que no existen las vocales. Por lo tanto, el número 666 es la suma de los números equivalentes a cada palabra de César Nerón, el emperador del Imperio Romano en aquellos entonces. Y dice la cifra de la bestia. ¿Por qué? Porque César Nerón verdaderamente era una bestia, era un sanguinario. Entonces, si nosotros sustituimos los valores que se le dan a las letras en el lenguaje hebreo, nos queda de la siguiente manera. La N equivale al número 50, la R al número 200, la W al número 6 y la N al número 50. Si sumamos estos números, nos da la cifra 306. Ahora, sumamos la letra Q, S y R, que corresponden a César. La Q vale 100, la S vale 60, la R vale 200. Si sumamos estos tres valores, nos da la cantidad de 360. Y si sumamos las dos cifras que nos dio la suma, nos da 666. Como vemos, hermanos, por eso el versículo 18 del capítulo 13 de Apocalipsis dice: el que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. ¿Por qué lo hace así el autor? Porque en aquellos tiempos era una sentencia de muerte, básicamente, referirse al emperador de manera tan abierta, de manera de decirle que es una bestia, un sanguinario. Entonces, por eso lo hicieron en el idioma hebreo, donde cada letra tiene un valor, para que los romanos, cuando lo leyeran el libro, nunca vieran que estaban verdaderamente mencionando al emperador, es decir, a César Nerón. Pero, como sabemos siempre, hay algo que se malinterpreta. Los hermanos separados dicen que el número 666 se refiere al Santo Padre, es decir, al Papa, al Vicario de Cristo. Pero, ¿será esto cierto? Ahora, hay que hacer una acotación. No todos los hermanos separados piensan eso. Solamente algunas sectas, podríamos decir, un poco más radicales, que están plenamente y abiertamente en contra de la Iglesia Católica. Pueden ser algunos grupos pentecostales, Luz del Mundo y algunos otros que verdaderamente tienen dentro de su corazón un odio a la Iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros podemos decir categóricamente que el 666, que es el número de la bestia, no se refiere al Santo Padre.
no se refiere al vicario de Cristo. Se trata de una calumnia de los enemigos de la iglesia. En aquel tiempo, todos los papas, empezando desde Pedro, habían entregado su vida como signo de fidelidad a la palabra de Dios. Pues bien, sabemos que el libro del Apocalipsis está en favor de la iglesia de Cristo y no en su contra. Fue escrito para consolar y animar a los cristianos que se encontraban en la persecución. Nosotros recordamos que en aquellos tiempos los cristianos eran perseguidos por los romanos, que encabezado por el César Nerón. Entonces, muchos creyentes en Cristo, cristianos, eran perseguidos y matados, martirizados. Por eso el Apocalipsis es un libro que alienta, que consuela a aquellos cristianos para que se sientan seguros en su fe y perseveren en la fe, porque hay una recompensa mayor. En el mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, ahora el versículo 9 y 10, nos dice lo siguiente: el que tenga oídos, que escuche. Quien está destinado a ir a la cárcel, irá a la cárcel. Quien está destinado a muerte de espada, perecerá por la espada. Para los santos es la hora de la perseverancia y la fe. Es decir, hermanos, que estos hermanos nuestros de aquellos tiempos no se desanimaran, que algunos iban a padecer cárcel, otros iban a morir, pero que mientras se mantuvieran en el Evangelio, mientras se mantuvieran fieles a la palabra, fieles a Cristo, que la fe verdaderamente tuviera una esperanza cierta, ellos iban a alcanzar la gloria de Dios. Entonces, como vemos, el 666 no se refiere al Papa para nada. Eso es una mentira, un engaño, una calumnia de los hermanos separados. El 666 se refiere al emperador César Nerón. Bueno, hermanos, es un gusto haberles saludado. Próximamente compartiremos algunas otras cápsulas de apologética, así en audios, para hacerlo más rápido. Que la paz del Señor esté con ustedes y Mamita María les acompañe siempre.